Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos ustedes. Los felicito a todos esos alumnos que están dándose el tiempo de aprender acerca de lo que es el mantenimiento periodontal, esa última fase, pero no menos importante, de la secuencia del tratamiento periodontal. Les habla Helen Ramos, odontólogo. Estuve con ustedes al principio del año académico. Bueno, ahora les hablo y les grabo esta clase para que la puedan estudiar en cualquier momento y la puedan repasar. De todas maneras, estoy a la orden para lo que necesiten. Em, Mi correo electrónico, cualquier pregunta que tengan, les voy a dejar od.helensofiaramosg@gmail.com. Cualquier duda que tengan me pueden hacer llegar sus dudas y preguntas acerca de esta clase que hoy les voy a impartir, que es muy importante y quiero que la vean y la escuchen las veces que sean necesarias, porque aunque es bastante sencilla, es la más importante para asegurar el éxito en el tratamiento periodontal. Ojo con eso, para poder asegurar ese éxito en ese paciente periodontal, el mantenimiento es indispensable y no se negocia. Cuando nosotros como odontólogos, porque ya te voy a hablar como un odontólogo, ya como odontólogo tú tienes que saber y tener eso hecho realidad y claro en ti. El mantenimiento periodontal es lo que dice el éxito de ese tratamiento y de ese paciente. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar, pero como siempre les digo, vamos a hablar de lo que es el repaso. Vamos a repasar qué hemos visto o qué han visto, ¿sí? Hablemos entonces de lo que es un caso de salud periodontal. Recordemos terminología, ¿ok? Caso de salud periodontal, voy a colocar aquí el láser. Entonces hablamos de que ese caso de salud periodontal clínica se define por negrita, ausencia de inflamación. Recordando que estamos hablando de salud. Medida, ¿cómo medimos esa ausencia de inflamación? Sencillo. Hay una ausencia de sangrado al sondaje en menos del 10% de los sitios sondeados. Yo sondeé a mi paciente y resulta que calculé y menos del 10% de los sitios que sondeé sangraron. ¿Sí? Eso significa que me da un número para hablar de ausencia de inflamación. Además, que radiográficamente vamos a ver ausencia o no de pérdida de inserción clínica y ósea. Radiográficamente, clínicamente. ¿Ok? Seguimos. Ahora, hablemos y recordemos de lo que es un caso de gingivitis. Ahora, la gingivitis se define como la presencia de inflamación gingival con sangrado al sondaje en más del 10% de los sitios sondeados y la ausencia de pérdida de inserción clínica progresiva. Ojo con esto, cuando estamos hablando de un caso de gingivitis, debemos hablar que hay ausencia de pérdida de inserción clínica. Si esto no está presente, vamos a hablar de un caso de periodontitis. Pero para tenerlo claro, si estamos hablando de un caso de gingivitis, hay ausencia de pérdida tanto de inserción clínica progresiva. Ahora, cuando hablamos de una gingivitis localizada, cuando hay sangrado al sondaje en un 10% a un 30% de los sitios. Y cuando hablamos de una gingivitis generalizada, cuando hay más del 30% de esos sitios sangrantes. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de periodontitis es cuando hay una pérdida de un caso de periodontitis. Ojo, no es la misma definición de la enfermedad. Esto es de un caso, que es lo que estamos viendo en un paciente. Yo puedo decir que ese paciente es un caso de periodontitis porque estoy viendo que hay pérdida de soporte de tejido periodontal
que se evalúa comúnmente mediante la pérdida ósea radiográfica y la pérdida interproximal de inserción clínica, medida mediante sondaje. Y hay presencia de profundidad del sondaje mayor de 4 milímetros. Ahora, cuando hablamos de un caso de perimplantitis, esto se define como la presencia de sangrado y o supuración al sondaje, aumento de la profundidad de sondaje en comparación con exploraciones previas y pérdida ósea. Caso de perimplantitis en pacientes con implantes. Casos de periodontitis en pacientes con dientes naturales. Entonces, recordemos esa clasificación de las enfermedades y condiciones periodontales y perimplantares del 2017, donde nos va a clasificar la enfermedad periodontal evaluando diferentes ítems, se enfoca en lo que es el paciente como un sujeto individual. No solamente se va a evaluar como una enfermedad en general, sino que se toma en cuenta diferentes factores de riesgo. Entonces, no voy a hablar de la clasificación por cuestiones de tiempo, pero recordando que todo lo que estamos hablando y lo que estamos repasando es en base a esa nueva clasificación, ¿ok? Entonces, cambiándonos el chip y entendiendo que si tú lo vas a consultar en cualquier libro, los libros que encuentres en biblioteca no están actualizados. La clasificación la vas a encontrar en artículos traducidos y les recuerdo los artículos traducidos por la Cátedra de Periodoncia junto a la profesora Lorena Dávila, Susana Arteaga y Joel Sinfante. Igual que todos estos profesores que fueron parte de esta traducción a esos artículos originales de la nueva clasificación, que los invito a que los ubiquen en Saberula. Seguimos entonces. Ya repasamos, ahora vamos a hablar del contenido de la clase. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la secuencia del tratamiento periodontal, ¿sí? Vamos a recordar en qué parte de ese tratamiento periodontal va el mantenimiento periodontal, la definición y objetivos del mantenimiento periodontal, la importancia del mantenimiento y de cómo se organiza una cita de mantenimiento. Además que vamos a hablar de un poquito de números y estadísticas para poder entender claramente el por qué es tan importante esa cita de mantenimiento periodontal. Seguimos. Entonces, secuencia del tratamiento periodontal. Esto está basado en las directrices de la Federación Europea de Periodontología. Entonces, aquí tenemos esa secuencia, ¿ok? La primera, un diagnóstico. Un diagnóstico en base a una evaluación, a un examen que ya lo vieron en la clase, qué es lo que hacemos, llenamos toda esa historia, esa ficha clínica, hacemos diferentes pruebas, hacemos sondaje, hacemos para poder llegar a un diagnóstico. Porque yo no puedo diagnosticar un paciente si yo no tengo diferentes signos o tomando en cuenta esa evaluación y ese examen clínico indispensable para poder sumar y decir el diagnóstico. Una vez que yo tengo el diagnóstico, ya sea gingivitis, periodontitis, yo ya puedo establecer un pronóstico y un plan de tratamiento. ¿Sí? No todos los pacientes son una receta. No podemos caer en que todos los pacientes es limpieza y listo, profilaxis y chao. No, eso es lo que quiero que hoy nos vayamos claros de eso, de que de eso no se trata la periodoncia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el paso 1 de ese plan de tratamiento donde comienza esa secuencia de el tratamiento periodontal? Bueno, el paso 1 es ese control de factores de riesgo. Ya sabemos cuáles son los factores de riesgo más importantes en la periodoncia, en el paciente, que tenemos que ver si ese paciente tiene un descontrol de la glicemia o si es fumador o si tiene
un índice de higiene pobre. Todas esas cosas primero debemos controlarla en el paso 1 para poder avanzar, ¿sí? Luego está en ese mismo paso 1 englobamos la tartrectomía. Una vez superado el paso 1 nos vamos a el paso 2, raspados y alisados radiculares en caso de que los necesitemos, pero generalmente estamos hablando de un paciente periodontal, entonces el paso 2 seguramente está presente. ¿Cuándo vamos a reevaluar ese paciente después de esos raspados y alisados radiculares? Entre 6 y a 8 semanas después. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que indican que a las 6 semanas ya hay una nueva o hay una colonización de esos sacos que ya fueron limpiados, que ya fueron raspados, que ya fueron alisados, que ya fueron instrumentados. Entonces, por eso no se debe pasar de este tiempo que sugiere la Federación Europea de Periodontología. Entonces, dependiendo de esta reevaluación, nos vamos a ir al paso 3, que es la cirugía periodontal, que eso lo va a determinar, bueno, el especialista y va a decidir qué tipo de cirugía va a hacer, etcétera. Ahora, esa reevaluación después de la cirugía a las 8 semanas, luego viene la fase restauradora y la teoría nos dice que viene la fase de mantenimiento, que aunque está de última no significa que sea menos importante. Entonces, ¿qué es el mantenimiento periodontal? La Asociación Americana de Periodoncia en su glosario de términos lo define como un procedimiento que se realiza en intervalos. Ojo con esto, para así poder ayudar al paciente periodontal a mantener una buena salud bucal. Ahora, ¿cuándo se inicia el tiempo para yo determinar esa cita de mantenimiento? Con detalle lo hablaremos más adelante, pero se los enfoco aquí. Esto va a iniciar luego de haber finalizado el tratamiento periodontal para preservar la homeostasis de los tejidos periodontales obtenidos después de la terapia periodontal activa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a hablar de la fase de mantenimiento luego que culmina el paso 3. Entonces, si el paciente lo debo reevaluar a los 3, 4, 5, 6 meses, ese tiempo se va a contar a partir de que termina esta fase o el paso 3 en ese paciente, ¿ok? No lo voy a empezar a contar desde aquí, sino desde aquí. Eso es lo que nos va a ayudar a determinar y a saber dónde va esta fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento siempre va a estar presente, no es una llegada, no es terminó la fase de mantenimiento, no, es esa constancia del paciente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de esa de ese mantenimiento, de esa terapia de soporte de mantenimiento periodontal? Es prevenir o minimizar la recurrencia y progresión de la enfermedad periodontal, ¿ok? Prevenir o reducir la incidencia de pérdida dental, incrementar la posibilidad de diagnóstico y tratamiento a tiempo de las otras enfermedades e identificar y controlar los cambios de salud que el paciente puede haber desarrollado a lo largo del tiempo. Entonces, esto también nos puede ayudar. Esa constancia en las citas nos puede ayudar a identificar si la salud general de ese paciente puede haberse complicado o hasta haber mejorado, entendiendo que la periodontitis o la enfermedad periodontal tiene incidencia sobre a nivel sistémico de ese paciente. Recordemos eso, ¿ok? Continuamos entonces. Ahora, ¿cuál es la importancia de ese tratamiento periodontal? La importancia de por qué es importante continuar con esas citas de mantenimiento periodontal. Aquí les dejo un estudio que nos habla de lo que es
esa evaluación retrospectiva de los pacientes cumplidores de esa terapia periodontal, de ese tratamiento de mantenimiento periodontal. Este estudio es de 1995 y aunque es un poquito viejo, por decirlo de una forma, es un artículo o un estudio bastante interesante y se toma como modelo para seguir hablando de la importancia del mantenimiento periodontal. En este estudio se evaluaron más de 470 pacientes en la clínica de la Universidad de Estambul y el 50% de esos pacientes no asistieron a la cita de mantenimiento. El otro 50% sí continuaron, ¿verdad?, en el mantenimiento periodontal, en el tratamiento, pero de ese 50%, 63% fallaron en las citas y el 37% fueron cumplidores. Entonces, por aquí vamos a ver que lamentablemente el paciente no va a ser el número no, el paciente cumplidor no es el número mayor en este caso. Sin embargo, nosotros siempre debemos tener la esperanza de que nuestros pacientes van a cumplir con sus citas y van a llevar a tener éxito en el mantenimiento periodontal. Recordemos, el mantenimiento periodontal es lo que va a determinar el éxito de ese tratamiento que tú le hiciste a ese paciente, que no solamente va a depender de ti, va a depender del paciente realmente. Pero ¿qué información o qué importancia le estás transmitiendo tú como profesional de la salud? Si no le haces saber al paciente, si el paciente ignora la importancia de su mantenimiento periodontal, pues él sencillamente no va a hacer conciencia de esa importancia. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué ocurre con los pacientes que no asisten a las consultas de mantenimiento? Bueno, entonces aquí tenemos, ¿verdad?, que los pacientes que realizaron mantenimiento periodontal perdieron 0,03 a 0,06 dientes por año, pero los pacientes sin mantenimiento perdieron de 0,1 a 0,3 dientes por año, lo que significa que esos pacientes sin mantenimiento tienen mayor pérdida dentaria de 5 a 10 veces mayor en relación a los pacientes que sí tuvieron mantenimiento. Entonces ahí estamos viendo la importancia del mantenimiento periodontal. Ok, si estuviéramos en vivo en la clase, yo les pediría que me dijeran qué están viendo aquí clínicamente. Y yo quiero que antes de que avances a la clase, quiero que pongas pausa y sin seguirme escuchando, pones pausa al video y empieces a ver clínicamente. ¿Qué estás viendo tú en ese paciente? Ok, abrió la boca el paciente y esto es lo que viste. Sin sondear, sin nada, ¿qué harías tú? ¿Qué crees tú que le harías? Bueno, yo llego, le hago una limpieza, una tartrectomía, profilaxis y seguro. Cuando llega ese paciente a la clínica, a la facultad, estamos desesperados, no tenemos nuestro caso clínico, ya se está terminando el año, este paciente no me va a servir, esto se ve muy bien, no, yo estoy buscando un paciente que le falten unidades dentarias, que tenga a simple vista yo vea recesiones, porque ese es el paciente que yo necesito para mi caso, para poder terminar por fin la práctica de periodoncia. Bueno, si continuamos hablando, este caso fue un caso clínico que se presentó en el Congreso CEPA Joven en el 2023 por el doctor Fernando Noguerol. Yo claramente vía correo electrónico le pedí permiso para poder hablar de su caso clínico y aunque las fotos están un poquito pixeladas es porque yo las tomé en capture directamente de su presentación que dio en el Congreso CEPA. Entonces por eso las vamos a ver así un poco pixeladas y no la van a ver clara.
Sin embargo, voy a traducirles, ¿verdad? Aquí vamos a ver una ligera inflamación, vemos un enrojecimiento de las papilas, quizás hay un poco aquí de pérdida de inserción, ya se está viendo un poco aquí el límite amelocementario. Bueno, seguramente con una limpieza, una tartrectomía, una profilaxis, a este paciente lo damos de alta rápido. Esto es una ficha clínica seguramente. Bueno, resulta que al sondaje, a ese periodontodiagrama, este paciente presentaba profundidades de sondaje de hasta 6 y 7 milímetros. No vemos claramente los números porque como ya les hablo, es un capture de un video de una presentación online, por ende no lo vemos. Pero aquí estamos viendo sondajes de 7, de 8, creo que hasta 8 podemos ver aquí. 7, 8. Entonces, tiene hasta 8 podríamos hablar. Es un paciente periodontal. Aquí ya no podemos hablar de gingivitis. Bien, ¿cómo nos pudo haber engañado la foto? Por eso es indispensable el sondaje periodontal. Si usted no hace un sondaje periodontal, usted no está haciendo un buen diagnóstico periodontal. Por ende, ese paciente se va a ir em, por las demás especialidades, seguramente por operatoria, pero nunca va a ser em, diagnosticado como un paciente periodontal y eso no lo va a llevar a tener un mantenimiento periodontal constante y eso lo va a llevar a un día de estos perder sus dientes. Entonces, por eso tú, te hablo como persona, tú estás estás en la responsabilidad o tienes la responsabilidad de que el paciente que se siente en esa unidad bajo es tu responsabilidad saber que no es solamente un paciente, hay una limpieza y ya, es ver más allá, es tener tu propio criterio, es ser incisivo, es ser intenso, es ser profesional. Ahora, ese paciente, ese caso clínico, resulta que al ver radiográficamente estamos viendo una reabsorción ósea en el tercio medio de la raíz. Podemos ver ensanchamiento de ese espacio correspondiente al ligamento periodontal. Aquí lo vemos más detallado, más nítido. Estamos viendo también un defecto óseo, no solamente horizontal, sino también vertical. Y hay borrosidad de la cortical. Muchos signos radiográficos compatibles con enfermedad periodontal. Sumándolo al sondaje, ya podemos establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento correcto en ese paciente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque ese paciente seguramente si cae en manos de un odontólogo que tiene claramente la cultura de solo tartrectomía, pues ya sabemos a dónde va a ir ese paciente. Van a pasar los años y va a decir, doctora, a mí se me fueron aflojando y pues nunca me dijeron nada y yo me hacía mis limpiezas, pero igualito. Yo no sé qué me pasó. ¿Por qué? Porque sabemos que un paciente periodontal con una tartrectomía no se va a mantener. Tenemos que saber limpiar esos sacos, raspar ese cemento necrótico. Entonces, si no enseñamos a nuestro paciente, el paciente ignora. Pero es tu responsabilidad como profesional de la salud bucal hacerle saber eso a tu paciente. Entonces, no se trata de vender una limpieza 2x1 porque es que yo necesito dinero, porque es que eso es lo más sencillo, eso es lo que vende. No, no se trata de que trae un amigo y te regala una limpieza, no. Es culturizar, son 5 años de estudio, es saber y entender que tú no eres una bodega de salud bucal o no eres una bodega de no. Se trata de que es un paciente, que es un ser que necesita y tiene derecho a una salud y a un tratamiento especializado correcto. ¿Ok?
Entonces vamos a fomentar no la cultura de tartrectomía solamente, sino una cultura de prevención periodontal. Y eso viene acompañado de un sondaje periodontal. Si yo tengo un sondaje periodontal, yo voy a poder saber esa evaluación de ese paciente, cómo va, cómo progresa, si avanza o retrocede, se mantiene o no se mantiene. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo se organiza una cita de mantenimiento. ¿En qué consiste una cita de mantenimiento? Bueno, 4 cosas. Paso 1, examen periodontal y diagnóstico. Paso 2, motivar a ese paciente. Evaluar el índice de higiene oral. Instrumentar. Luego vamos a hacer raspados y alisados radiculares y luego hacemos profilaxis, eh, hacemos floración y establecemos la próxima cita de acuerdo a todo lo que vimos en esta primera cita. ¿Ok? Entonces, el primer paso es examen periodontal y el diagnóstico. Cada vez que ese paciente vaya a la cita debemos hacer un examen periodontal y un diagnóstico donde vamos a actualizar esa historia médica, a ver cómo está ese paciente, qué está tomando actualmente, qué medicación está tomando, si ha cambiado su medicación actual o fue agregada alguna medicación a su historia clínica. Y ojo, aquí resalto los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque entendemos, ¿verdad?, que los factores de riesgo me van a determinar eh, esas citas o ese progreso de esa enfermedad. Entonces aquí traigo el resumen de un estudio que me dice que 225 pacientes tratados con periodontitis se le hicieron 10 años de seguimiento y estos pacientes eran, de acuerdo al riesgo de tabaco, eran 70 no fumadores, 25 exfumadores y 35 fumadores, de los cuales a los 10 años el 2 de los exfumadores tuvieron un 2,62% de riesgo de recidiva y los pacientes fumadores tuvieron 4,68% de riesgo en recidiva. Cuando hablábamos de recidiva es porque hay más de 4 localizaciones con profundidad de sondaje de más de 5 milímetros. Cuando vamos a hablar de factores de riesgo, en el paciente los factores de riesgo son la ausencia de profilaxis, el tabaco, la diabetes, la higiene oral y bueno, esto es la interleuquina 1 y historia de enfermedad periodontal. ¿Qué dice la Federación Europea de Periodontitis, de Periodontología? ¿Qué dice? Que la periodontitis o el tratamiento periodontal tiene un impacto en la inflamación sistémica, lo que ya les había comentado, el control metabólico y el riesgo cardiovascular en pacientes con periodontitis. Entonces, por esto es importante evaluar los factores de riesgo en cada cita, saber cómo viene ese paciente. Aquí tenemos otro estudio, pero este es de pacientes con diabetes y sin diabetes. Se evaluaron 92 pacientes, fueron sometidos al estudio de una cohorte de 238 pacientes que fueron sometidos a terapia periodontal de mantenimiento. Se le hicieron 5 años de seguimiento y fue importante saber que se le evaluó a esos pacientes para poder saber en qué número estaban, en qué porcentaje estaban. Se evaluó la hemoglobina glicosilada. Entonces, estos 3 grupos, sin diabetes, y con diabetes controlada y con diabetes no controlada, en 5 años la progresión de la periodontitis y la pérdida de dientes. ¿Sí? Especialmente los fumadores, porque bueno, el estudio está unido a otro, presentaron una mayor progresión de periodontitis. ¿Cuáles? Los pacientes que tenían pobre control glicémico. Esos pacientes tuvieron mayor progresión de la periodontitis y pérdida de dientes en comparación con los no diabéticos y los que tienen un buen control glicémico. Entonces, esto
nos hace entender, ¿verdad?, la importancia de los factores de riesgo a la hora de esa consulta, de ese examen. La sintomatología es importante preguntar si hay dolor, examen periodontal indispensable, el diagnóstico de caries y el diagnóstico de las mucosas orales. Todo esto se hace en ese examen periodontal y diagnóstico. Ahora, ya terminamos el examen, vamos con la motivación. Siempre es importante que tú motives a tu paciente. ¿Por qué? Porque una vez que sale de la consulta ya no depende de ti, sino de él. Pero si tú no le hiciste saber a ese paciente, no le dejaste saber la importancia, la motivación, de cómo debe ser su técnica de cepillado, de mostrarles ese índice de higiene oral haciéndolo oleari, donde tú le muestras la pigmentación de esas superficies dentales, que el paciente pueda ver con su espejo, muéstrale, mira, aquí tienes que reforzar el cepillado porque aquí se está acumulando biopelícula y si te puedes dar cuenta, donde estamos viendo en esta zona inflamación, incluso hay acúmulo de biopelícula, el paciente hace conciencia. Y si no lo hace, ya es responsabilidad, pero en tu conciencia queda que tú hiciste un buen trabajo. No fue que se sentó, hiciste, ni hablaste, cobraste, pero ya. No, se trata de humanizar, no es un maniquí lo que tenemos al frente, se trata de un paciente. Ojo con eso, ¿sí? Que el paciente sepa que se dé cuenta que le importas. Entonces, la motivación es importante y se hace en este segundo paso. El paciente no se puede ir de tu cita de mantenimiento sin tú haberle recordado o mostrado cómo está su higiene. ¿Por qué es importante? Porque los pacientes, según este estudio de 225 pacientes tratados, 10 años de seguimiento, ¿sí? Los pacientes que más riesgo de recidiva tuvieron fueron los pacientes que tuvieron pobre higiene oral o poca higiene oral, ¿sí? Un 4,3% aumentó ese riesgo de recidiva con respecto a los que tenían mejor higiene o mediana higiene a los que tenían buena higiene. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia de la instrucción, mostrarle con un espejo, mira, así debes cepillarte, este es el movimiento que debes hacer de esta manera, qué cepillo dental usas. Yo incluso a mis pacientes les digo, trae el cepillo a la consulta. No quiero que me vayas a traer un nuevo cepillo, que me lo abres del paquete y me lo muestras. No, yo quiero ver el cepillo dental que estás usando actualmente. Si te quieres comprar uno nuevo, perfecto, pero tráeme el que estás usando. Porque así yo le puedo mostrar al paciente si está bien su cepillo, tocar la cerda, saber si está usando un cepillo de buena calidad, que no le esté trayendo o sea, lo esté lastimando la mucosa, etcétera. Entonces, eso va a dar mayor facilidad para su uso, mayor eficacia en control de biopelícula, mayor eficacia en la reducción de sangre al sondaje y a mayor participación del paciente en el control de biopelícula, mejores resultados. Por lo que les digo, porque va a depender de él una vez que él salga de esa consulta, va a depender de él. Pero si no se lo hace saber, él va a perder. Bueno, pero yo no sabía que yo lo tenía que hacer de esa manera. He tenido pacientes en consulta que me dice, doctora, pero nunca me habían explicado cómo yo me tenía que cepillar. No, error. Que de tu consulta salga el paciente entendiendo cómo se debe cepillar. Ahora, en esta etapa, ¿verdad?, de la reinstrucción y tartrectomía, quería hablarles de los coadyuvantes durante el tratamiento durante el mantenimiento periodontal. Ok, ¿qué hago en mi paciente? Lo estoy atendiendo, ¿sí? Estoy atendiendo a mi paciente y ¿qué puedo usar durante el mantenimiento periodontal? En ese tiempo, o sea, yo ya atendí a mi paciente, ya le hice todo y ya empezó a contar, ya hice todo el tratamiento, fase 1, fase 2, fase 3. Empezó a contar el tiempo de mantenimiento periodontal, ya sean 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. ¿Qué coadyuvantes puedo yo usar durante ese tiempo?
Bueno, aquí te traigo el cloruro de cetilpiridinio o CPC. Eso es un amonio cuaternario con actividad bactericida y detergente que incluso tiene una buena actividad contra el virus del COVID. Tiene finalidad terapéutica antiinflamatoria y la inhibición de la biopelícula. En colutorios la concentración es al 0,025% o al 0,1. Lo podemos encontrar bajo la presentación de Oral-B, Farmatodo, Colgate Plax. De todas maneras, yo te invito a que tú lo busques cada vez que vayas a ver un enjuague bucal, que lo podemos conseguir. eh, Leas la etiqueta, qué contiene ese enjuague bucal. Em, y asegurarnos de que tenga cloruro de cetilpiridinio y le hace saber al paciente que no compre cualquier enjuague sino ese, porque en esos 3, 4, 5 meses de espera para la próxima cita de mantenimiento es importante que ese paciente esté haciendo sus enjuagues bucales 2 veces al día después del cepillado, preferiblemente en la mañana y en la noche, antes de dormir, después del cepillado, sabiendo que hasta una hora después no puede consumir alimentos ni líquidos para hacer que ese enjuague bucal tenga el efecto correcto. Seguimos. Ahora, ya entendimos. Estos son coadyuvantes durante el mantenimiento. Ojo, mantenimiento. Ahora, ¿cuáles son los coadyuvantes durante el tratamiento? Tengo a mi paciente, ¿verdad? En fase 1, fase 2, estamos ahí. Estamos en esas 6 a 8 semanas, ¿verdad? En ese tiempo, esperando por los raspados y alisados. Bueno, ¿cuál va a ser el coadyuvante? Clorexidina, gluconato de clorexidina. Es un grupo químico de la biguanida, actividad bactericida y bacteriostática, gram positivo y gram negativo a los hongos y levaduras. ¿Qué finalidad terapéutica tiene? Inhibición química de la biopelícula y se consigue en colutorios a 0,2 y 0,12%. Lo vamos a encontrar bajo el nombre de peridón y periogar. Bien, recordemos que la clorexidina tiene sus limitaciones en cuanto a su uso, es máximo hasta 15 días, puede alterar el gusto, puede causar manchas en los dientes, entonces, y además no podemos usar la clorexidina sin antes haber hecho una tartrectomía, porque entonces es lo mismo, debemos tener em, limpio la superficie dental para empezar a usar esa clorexidina. Entonces, seguimos. En la tercera etapa de esta cita de mantenimiento son los raspados y alisados radiculares, que dura 12 minutos aproximadamente, donde vamos a raspar y alisar esas superficies que tuvieron esos sondajes o esos sacos activos que estamos viendo en esa cita de mantenimiento. Por último, vamos a hacer la profilaxis y las fluoraciones en las superficies o en las recesiones para ayudar a mantener un control de esa sensibilidad que el paciente puede estar sintiendo y sobre todo en pacientes con alto riesgo a caries. Estas son las 3 condiciones para realizar fluoraciones. Esto es muy importante y esto va a ser evaluado en el examen. Entonces, quiero que lo tengan en cuenta y lo estudien y lo hagan y lo tengan así como súper claro. Se te va a establecer un caso clínico donde tú tienes que diagnosticar y debes hacer ese plan de tratamiento y ya entendiendo que el plan de tratamiento lleva todas esas fases, fase inicial, todas esas fases que ya les comenté, la fase restauradora y por último la fase de mantenimiento. Bien, pero a veces los estudiantes llegan y no saben cuánto tiempo o lo ponen vamos a poner cada 6 meses o al año. No, es
¿Qué debo tener en cuenta? No es tirar un número porque es que, bueno, vamos a ver en 2 meses, cada 6 meses, porque es que así lo dice la propaganda. Visita a tu dentista cada 6 meses. No se trata de eso. Hay factores que tenemos que tomar en cuenta y es lo que vamos a aprender a continuación. Aquí tenemos, ¿verdad? Este, este estudio hecho por Lang, está traducido, lo vamos a encontrar en español también, hablándonos de que el diagrama funcional, que ya ustedes lo tienen en la ficha, lo tienen en la ficha, en la historia, ¿sí? El diagrama funcional puede ayudar al clínico a determinar el riesgo de la progresión de la enfermedad a nivel del paciente, a nivel del sujeto, ¿sí? Eh, como paciente individual. Además, que esto puede ser útil para personalizar la frecuencia y la frecuencia de las visitas y el tratamiento que se realizará en esa visita de mantenimiento periodontal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos ese diagrama funcional que tiene 6 ítems que tenemos que tener en cuenta, que a veces nos pone como que, ¡ah! ¿Qué hago? Bueno, aquí yo les dejo el www.perio-tools.com. Voy a mostrarles en vivo. Aquí les muestro la página de perio-tools.com. Lo podemos poner en español aquí arriba. Y esta página nos puede permitir hacer esa evaluación, ¿sí? Puedes tener en línea esa herramienta, el cual vamos a colocar el apellido del paciente, el nombre, la fecha y tenemos los 6 ítems que tenemos que tener en cuenta para poder evaluar ese riesgo periodontal. Aquí colocamos la edad del paciente, vamos a ubicar 56, el número de dientes colocaremos 28, esto es a modo de ejemplo. 6 es el número de sitios sondeados por diente, ¿sí? Siempre sondeamos 6 sitios. Aquí colocaremos 55. Aquí el número de sitios con profundidad de sondaje mayor a 5 milímetros. Ojo con esto, debe ser mayor a 5 milímetros. Para el diagrama debemos tomar en cuenta solo los que son mayores de 5 milímetros. Entonces ahí colocaremos, vamos a colocar 25 o coloquemos un poco más, los 55 que fue que sangraron. El número de dientes, el número de pérdidas dentarias por razones periodontales, vamos a poner 3. La pérdida, el porcentaje de pérdida ósea se va a evaluar de acuerdo a la radiografía periapical que le hayas tomado al paciente en la zona con mayor pérdida de inserción. Debe ser en un diente posterior, ¿ok? No se puede tomar en cuenta un diente anterior, sino un diente posterior. De todas maneras, en el artículo de Lang nos especifica claramente ese porcentaje. Aquí colocamos si tiene o no tiene, ven cómo cambia automáticamente. Aquí vamos a poner un número, por decirlo. Aquí colocamos si sí tiene compromiso sistémico o no y aquí si fue fumador o no. Entonces, aquí tenemos el resultado de este diagrama y claramente me dice que el riesgo periodontal es alto. Entonces luego tú puedes descargar aquí y lo puedes anexar a la historia de ese paciente. Claro, es importante saber que nosotros ya tenemos nuestro diagrama periodontal en la ficha y en la historia.
Sin embargo, quería dejarles esta herramienta. Entonces continuamos. De acuerdo a la valoración del riesgo periodontal, bueno, este es el resumen de esa tabla, lo que significa si es bajo, moderado o alto, hay diferentes características. Aquí hay un error, ¿sí? Las bolsas deben ser mayores a 5 milímetros, ¿sí? Ojo con eso. Las que vas a tomar en cuenta para el diagrama, ¿ok? Cuando decimos que es alto, cuando hay menos de 2 parámetros en riesgo elevado, es medio cuando al menos hay 2 parámetros en moderado o por lo menos uno en riesgo elevado. Y bajo es cuando todos los parámetros dentro de la categoría de riesgo bajo y como máximo uno en riesgo medio. Entonces, aquí tenemos em, la Federación Europea de Periodontología, ¿verdad? Nos indica que deberían los intervalos de tiempo para las citas de mantenimiento periodontal guiarse por los factores de riesgo. Bueno, la Federación Europea de Periodontología recomienda que los intervalos de tiempo sean establecidos de acuerdo al perfil de riesgo de los pacientes, determinado por los factores de riesgo individuales. Ejemplo, el tabaquismo y la diabetes. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Sencillo. Aquí está. eh, lo traducimos en que este diagrama de riesgo que les acabo de mostrar va a tener ese factor predominante o ese factor de riesgo individual que puede ser el tabaquismo o la diabetes. Y eso va a variar muchísimo a la hora de determinar ese perfil de riesgo de ese paciente. Para los pacientes con implantes también está ese diagrama de riesgo, ¿verdad? Pero aquí tenemos que la combinación de estos factores de riesgo de este instrumento también nos va a dar el desarrollo de la perimplantitis. La diferencia que el de la perimplantitis, que también lo tenemos aquí en esta página, tiene 2 ítems más. En vez de ser 6, tiene 8, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta la edad, el número de dientes, los sitios sondeados. Ok. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, en la de periodontal evaluamos esto. Aquí sí lo corregí, más de 5 milímetros. Y en la de implantes se agrega si el paciente tuvo o no historia de periodontitis, la distancia del margen de restauración del implante en relación al hueso, factores relacionados con la prótesis implanto soportada y la frecuencia de la terapia periodontal de mantenimiento. ¿Ok? Ahí se varían diferentes cosas. También hablamos de la susceptibilidad a la periodontitis. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que debemos tener en cuenta? En el paciente, la ausencia de profilaxis, como ya les había comentado, que si vemos el porcentaje es la más alta. Entonces, la ausencia de profilaxis está directamente relacionada con una cita de mantenimiento, porque no habla cepillado. Si vamos a hablar de cepillado, hablamos de higiene oral, de lo que le corresponde al paciente hacer en casa. Pero la ausencia de profilaxis que tiene relación directa con la cita de mantenimiento, una profilaxis solamente la hacemos en una consulta. Esto está relacionado con casi el 6% de la importancia como factor de riesgo para desarrollar o la progresión de la enfermedad. ¿Sí? Le sigue en importancia el tabaco, luego vendría la diabetes, luego la historia de la enfermedad periodontal y luego la higiene oral.
Durante el acto quirúrgico, estas son las características o el factor de riesgo: esa encía queratinizada, la anchura de la tabla vestibular y la posición del implante. Esto se está hablando para dar una idea, para tener una idea de lo que debemos tomar en cuenta a la hora de desarrollar un plan de tratamiento. Quizás no lo vayas a hacer tú directamente porque lo va a hacer el especialista, pero como odontólogos debemos tener claro lo que hay que tomar en cuenta a la hora de abordar a ese paciente. Y esto es ese factor de riesgo del implante. Ahora, esta es la tabla que quiero que tengan presente a la hora del examen, ¿ok? Porque aquí se las resumí, y es que hay riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto. Cuando yo, este riesgo lo determina ¿qué? El diagrama de riesgo periodontal que les acabo de explicar, ¿ok? Si yo tengo un paciente de riesgo bajo, es porque hay una ausencia de enfermedad periodontal, porque no tiene implantes, este, y si los tiene, es de 1 a 2 implantes sin compromiso de tejido. Estos pacientes se pueden atender de 6 a 8 meses después, máximo 8 serían sus citas de mantenimiento. El riesgo moderado se da en una enfermedad periodontal controlada o con múltiples implantes o con 1 o 2 implantes con compromiso de tejido, es decir, mucositis, y pacientes que tienen bruxismo o factores sistémicos como diabetes, tabaco o que fuman menos de 9 cigarrillos al día. Estos pacientes se evalúan de 5 a 6 meses, máximo 6 meses. En pacientes de riesgo alto, es enfermedad periodontal no controlada, múltiples implantes, perimplantitis, fuman más de 9 cigarrillos al día, y hablaríamos de que se evalúa de 2 a 3 meses. Es más, yo estaría más tranquila si evaluaron a estos tipos de pacientes máximo 3 meses. 4 meses lo dudaría, pero 3 meses sí sería como la fecha límite que le daría a esos pacientes. Entonces, en resumen, teniendo en cuenta ya todo lo que hemos visto, la secuencia del plan de tratamiento, la secuencia de las fases de ese tratamiento, en qué lugar va el mantenimiento y a partir la cita de mantenimiento y a partir de cuándo se empieza a contar el tiempo, qué debo tomar en cuenta a la hora de yo definir ese tiempo eh, para evaluar a ese paciente la próxima vez que lo vea, ese tiempo que voy a tomar para colocar en la historia, no es un número por, vamos a poner 6 meses, no, es tú evaluando ese riesgo. Les recuerdo que para yo poder evaluar el diagrama de riesgo en un paciente siempre debo tener radiografías. Siempre debo tener la radiografía. No puedo evaluar diagrama de riesgo con una panorámica, ¿ok? Lo debo evaluar con una radiografía periapical. ¿De dónde? Del diente con mayor pérdida de tejido óseo, de tejido de soporte, y eh, que ese diente sea posterior, ¿ok? Yo voy a evaluar con una sonda periodontal desde donde debería estar el hueso hasta donde está esa pérdida, y por cada milímetro perdido voy a corresponder al 10%. Esto de todas maneras ya ustedes lo vieron, seguramente Valeria se los ha explicado, pero como ya les dije, les dejé mi correo al inicio de este video, se los recuerdo: od.helensofiaramosg@gmail.com. Cualquier duda que tengan me pueden escribir un mensaje, un correo, y yo con todo el cariño se los voy a responder. Em, Mientras más preguntas hagas, mejor. Te invito a que estudies la clasificación, la, el pronóstico, y el tiempo que tú le debes dar a ese paciente. Si yo sé
Si tú respondes en el examen en la fecha correcta de ese mantenimiento periodontal, de esa cita, yo estoy entendiendo de que tú sabes en qué nivel de riesgo está tu paciente. ¿Ok? Se te van a dar todos los detalles en ese caso clínico para que tú respondas correctamente. Solo debes saber qué tener en cuenta para diagnosticar y tratar a tu paciente. Entonces, quiero terminar con esta frase que dice, donde termina el esfuerzo, comienza el fracaso. Sigue adelante. Muchachos, no se rindan, queda poco tiempo, ya están cerca de lograr esa meta, de lograr ese título por el que tanto han luchado. Disfruten el camino, disfruten el proceso, aprendan todo lo que puedan y por aquí estaré para ustedes mientras Dios lo permita. Les deseo mucho éxito y espero volverlos a ver muy pronto. Que Dios los bendiga.